Bendiciones en Cristo. Bienvenidos, amados hermanos, los santos del Señor. He aquí nuevamente. Luego de haber orado, ya estamos preparados para lo que el Señor tiene listo para nuestra edificación espiritual, para capacitarnos más conforme a la piedad, conforme al conocimiento que nos hace más parecido a Cristo. Queremos hablar como Cristo, pensar como Cristo y actuar como Cristo. Amén. Así que esa es nuestra finalidad en este tiempo y rogamos por la iluminación de su Santo Espíritu también para que podamos apreciar cómo la providencia del Señor nos ha traído también hasta este tiempo donde estamos estudiando confesiones y credos. Ya hemos visto en una ocasión, en una clase anterior, en la lección uno, hemos definido lo que es un credo, hemos definido lo que son las confesiones. Hemos visto diferentes ejemplos, hemos visto también confesiones históricas, hemos visto por qué es útil tener una confesión. De hecho, que la primera razón para tener una confesión es la admisión de que todos tenemos una confesión, ya sea escrita o no. La tenemos, creemos algo acerca de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la salvación. Y por más de que querramos rechazar confesiones históricas, lo cual verdaderamente muestra arrogancia, pues hacer eso implicaría de que tenemos algún tipo de iluminación especial que otros no han tenido, que a lo largo de la iglesia yo de alguna manera soy un mimado del Señor, que tengo una relación o un trato especial con Dios aparte de toda la iglesia, aparte de todos los creyentes. Y verdaderamente ese sería el resultado. Ese tipo de pensamiento solamente puede haber sido parido por el individualismo pernicioso de nuestros días, donde verdaderamente campea. Hay un individualismo muy fuerte en nuestros días, donde todo está centrado en el individuo y muchas personas rechazan cosas, confesiones. Sabemos que la cosmovisión que más hoy está de moda o que es predominante, que a veces le llamamos nosotros secular, es conocida como el posmodernismo. Y una de las características del posmodernismo es que rechaza todo tipo de discurso absolutista. ¿A qué me refiero con esto? Cuando queremos hablar de verdades absolutas, verdades que no cambian según la persona, según el tiempo, según la cultura. Hoy escuchamos esto a través de frases como, esa es tu verdad, pero no la mía. Eso está muy bien para ti, pero no la mía. Yo me autopercibo de esta manera. Es decir, creen que la verdad es como una especie de buffet que puede ser distorsionada y validada por sus emociones, por sus preferencias, por sus inclinaciones, incluso por la forma en que fueron criados. La verdad, amados hermanos, es verdaderamente intolerante con la mentira. La verdad no tiene ninguna tolerancia con la mentira, la destruye, la disipa, la humilla y no puede haber diferentes verdades. Hay solamente una verdad. Y cuando hablo de verdad, obviamente estoy hablando también de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo ser la verdad encarnada. Pero hablo de que en esta cosmovisión, la forma como vemos el mundo, este es el mundo de Dios, bajo las reglas de Dios, con el propósito de Dios. Siendo nosotros criaturas de Dios, tenemos que ser hechos Ya conforme pusiste al ahí, ¿qué propósito. tal tu jefe el ambiente? Un segundito. Así que hemos sido creados, este mundo, nosotros no podemos determinar qué es verdad y qué no. Nosotros no podemos crear verdades. Lo que podemos hacer verdaderamente es descubrir la verdad que Dios está ahí, especialmente en ese entendimiento que ya tenemos nosotros de que el ser humano ha caído con sus primeros padres, Adán y Eva, y hemos recibido una contaminación por generación ordinaria, es decir, el pecado original que ha afectado verdaderamente nuestra voluntad,
nuestros afectos, nuestra manera de pensar y actuar. Y esta realidad de que el hombre hoy está enamorado de su pecado, de que no viene la luz porque sus pecados le son eh, pesados, le hiere la conciencia también, por decirlo de alguna manera. Esto es el sentir de Juan capítulo 3 versículo 19, que no vienen a la luz porque sus obras son malas. Verdaderamente, por eso que la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden, que estas cosas han de discernirse espiritualmente. Y en este tiempo vivimos en una época donde todo lo antiguo quiere ser como todo aquello que es antiguo, se quiere como tener en poco, se quiere desacreditar. No, eso era antes, ahora estamos en un tiempo más avanzado. Y son muchos los factores que a veces muchas personas no se dan cuenta de que hay factores culturales cuando hay una sociedad muy avanzada en tecnología, una sociedad muy, entre comillas, moderna, o mejor dicho, postmoderna, que niega que existen valores absolutos, que creen que pueden determinar la verdad y la moral, que se desentienden de la moral de los 10 mandamientos dada por el Señor, escrita en piedra por su propio dedo, por decirlo de alguna manera. Vivimos en un tiempo donde cuando le decimos a una persona, ven a esta iglesia, nosotros somos confesionales, tenemos una fe histórica, antigua, fuerte, sólida, ellos miran con sospecha, algo antiguo, no, prefiero algo nuevo, prefiero algo innovador, prefiero algo que no sea anticuado, quiero el último grito de la moda, quiero algo que me hiperestimule al 100%, luces psicodélicas, luces color pastel, quiero algo que me saque de mi zona de confort y me muestre algo nuevo, novedoso. Me hace acordar de Hechos capítulo 17 donde Pablo se acercaba ahí en el aerópago, hablando con personas de Cristo y le dicen estas personas, luego de que él viene a hablar de Cristo y su resurrección, para estas personas griegas era algo nuevo y ellos estaban muy interesados, tenían un morbo por lo nuevo, que decía, ¿qué es esto nuevo que estás contando? Te volveremos a escuchar en otra ocasión, pero por ahora no nos interesa tanto. Algunos de ellos dijeron eso. Puede leer el registro en Hechos 17. Y es el mismo sentir que hay en nuestra cultura hoy. Antes tenemos pequeñas diferencias, obviamente, en generación a generación. Ahora a veces son los hijos que enseñan a los padres en cuanto a tecnología, por dar un ejemplo, y a veces hay una mentalidad como que porque el hijo puede enseñar un poco de tecnología o porque es más diestro en algunas ideas que están más a la moda, diríamos, que la gente, lo que la gente de antes piensa es anticuado, no tiene validez, eso era en tu época, mamá, ahora las cosas ya cambiaron. Y ese tipo de sentimientos a veces viene también con una iglesia confesional, que llegan y de repente llega a la iglesia, no hay hiperestimulación como una discoteca, hay una liturgia reverente, hay un espíritu más apacible, no hay show, no hay entretenimiento, no hay activismo. eh, Llegan a este tipo de iglesias, qué aburrido. Me fui a una iglesia donde empezaron a leer cosas antiguas. Nadie bailaba, nadie gritaba. Eh, a veces entonces se busca ese tipo de cosas y cuando hablamos de credo y confesiones, también es afectado por eso. Hoy nosotros, que queremos aprender más sobre las confesiones y credos también, nuestra identidad es confesional. Nosotros no tenemos una fe nueva e innovadora. Sí, obviamente tenemos que construir puentes también con la juventud que está consumiendo muchas cosas que le hacen, que le nublan un poco también el discernimiento en lo que el Señor ha permitido a lo largo de la historia, porque la iglesia ha sido militante y triunfante, triunfante en el sentido de que no ha sido derrotada a lo largo de la historia,
Pero hoy la gente tiene muchas sospechas ya de instituciones. Sí, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, en las instituciones. Son toda una manga de estafadores. Primerito lo ese pastor, te vaya, te pide plata. Ahí ese tipo de cosas viene. Sabemos los tipos de objeciones que generalmente aparecen. Ya no quieren saber, sospechan de las instituciones, así como sospechan de políticos que son corruptos por los grandes escándalos que han habido también en las redes. Ya dicen que todos los pastores, todas las iglesias son iguales, te lavan el cerebro, no te dejan vivir en paz, hacer lo que vos querés, traen cosas antiguas, que a mí me interesa lo que pasó hace 150 años, 200, 300. Esa era gente que no tenía la educación que nosotros tenemos, la tecnología que nosotros tenemos, el chat GPT que tenemos hoy no tenía, no, la inteligencia artificial. Entonces llegamos a esta situación donde nosotros queremos estudiar algo histórico, algo antiguo, pero de que habla de verdades eternas, que no son afectadas por el tiempo, verdades eternas que provienen de la santa palabra de Dios, inerrante, infalible y suficiente, regla de vida, fe y práctica para el Hijo de Dios y para expandir su reino hoy en este mundo actual y posmoderno. Entonces, dando esta introducción, sabemos ya entonces qué es lo que queremos. Queremos aprender de que nosotros vimos en la clase anterior, y hoy no voy a abordar ese tema. Los que no estuvieron pueden ver la clase anterior. La base bíblica, por dar solo un ejemplo, de Deuteronomio 6, la base bíblica de que tenemos que confesar nuestra fe, de que tenemos que instruir a otros en la fe, de que no nos podemos guardarla. Puede ser, obviamente, en esa época, tradición oral. Hemos visto también en 1 Timoteo 3 de que hay también en el Nuevo Testamento registro de que tenemos que ser confesionales, de que la misma Biblia enseña que tenemos que declarar palabra fiel y justa es esta, decía Pablo a Timoteo, y tenemos que hacer, declarar confesiones, declarar nuestros credos, qué creemos sobre esto, sobre aquello, de manera que pueda haber unidad, de manera que pueda haber sana doctrina que edifique un pasto natural para las ovejas, no uno sintético, no uno artificial, no uno diluido, no una mezcla barata, sino verdaderamente tener una confesión que viene. Cuando usted lee Juan capítulo 17, donde nuestro Señor en su oración sacerdotal empieza a orar por sus apóstoles. Y al final de esa oración, el, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre, primeramente por los apóstoles, por la fe que Él estaba enseñando, capacitando a ellos, ¿qué dice luego? No oro solo por ellos, por los apóstoles, sino por los que habrán de creer en el mensaje de ellos. ¿Qué está hablando ahí? Una fe apostólica, algo que ha de ser preservado de generación en generación, confesiones y credos. Ay, de eso está refiriendo el mismo Jesucristo, estaba hablando de que ellos iban a ser depositarios de una verdad fundamental que no solamente iba a ser para esa generación, sino que iba a cambiar el mundo y lo hizo. Estos apóstoles fueron empoderados luego en Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo, con poder para testificar de la verdad del Evangelio, del reino, como habíamos hablado que el Evangelio son las buenas nuevas del reino, de que el rey ha llegado, ha inaugurado su reino y de que hay que expandir este reino con la cultura y en los valores del reino. Estos apóstoles empezaron a discipular, a establecer iglesias, a establecer ancianos y a confesar su fe. De hecho, cuando vamos a Hechos capítulo 15, vemos que en medio de la controversia, la circuncisión de falsos, no falsos maestros, pero sí de controversias, como que judíos que habían creído en Jesús querían que ellos sean primero judíos y luego ser parte del pacto, del cumplimiento de la promesa, que es el nuevo pacto, y hubo controversias y se fueron, se reunieron en Hechos 15 y sacaron las resoluciones, sacaron confesiones que luego fueron a repartir a las diferentes iglesias sobre la controversia de la circuncisión y también sobre el tema del consumo de animales sacrificados a ídolos. Se empezaron a hacer confesiones ya, así que esto es bíblico de cabo a rabo. Habiendo ya establecido un poco
esta introducción a nuestra cultura actual y cómo es prácticamente anticonfesional. Así que, hermanos, lo que vamos a aprender, estamos aprendiendo, va contracorriente, así que pero les animo a que sigan perseverando, no se desanimen a pesar que la cultura es prácticamente anticonfesional. Sigamos. Habíamos visto que una confesión es una explicación elaborada, porque un credo era algo más corto, breve, pequeño, apuntando a verdades esenciales, eso era un credo, pero la expansión de un credo ya es una explicación más elaborada de algo que fue confesado, una doctrina que fue confesada por quienes, por los hijos de Dios, por los creyentes. Y ahora ya entrando un poquito más, vemos, para rememorar nada más, confesiones históricas. Aquí tenemos la anglicana, los 39 artículos, el catecismo de Heidelberg, que también, y el de catecismo, y la confesión belga, y los cánones de Dort, ya más allá por la parte de Europa continental, los Países Bajos. Y luego lo que hoy nos compete el día de hoy, la Confesión de Fe de Westminster, los estándares de Westminster, Confesión de Fe, Catecismo Mayor y Menor. Y también hay una confesión más que hay la Confesión Bautista, que eran hermanos también en tiempo de la Reforma, que confesaban prácticamente casi lo mismo que la Westminster, solamente con la diferencia en el tipo de gobierno, la teología pactual era diferente y también el tema del bautismo. Así que eso nosotros nos vamos a entrar en detalles. Pueden ver eso en la página de Lionier para conocer un poco lo que ellos creen o esta rama bautista que creen. Pero hoy queremos más centrarnos un poco más en nuestra confesión de fe. El Seminario Teológico Marangatú es un seminario confesional que se suscribe a los estándares de Westminster, como dice ahí este título. ¿Y a qué me refiero con estándares? A ese tipo de, es la regla que utilizamos para confesar nuestra fe. Es un documento subordinado a la Biblia, Westminster, no es, Westminster. es de Westminster, no, no es la palabra de Dios en sí, no es infalible, no es inerrante, es nada más una confesión de fe que muestra lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Es como que vos abrís tu Biblia y empezás a hacer un resumen y luego anotar en tu anotador. Al final vos vas a buscar todos los versículos que hablan de Jesús y juntá, y después hacer una especie de concordancia y ya tenés vos tu cristología, tu estudio de Cristo, qué es lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Es algo así, pero más complejo. Los estándares de Westminster, es lo que confesamos nosotros. Los catecismos, que son confesiones de fe también, pero en formato de pregunta y respuesta, más breve. Hay catecismos menores que fueron más diseñados especialmente para instruir a los hijos del pacto, a los niños cristianos. Y también el catecismo mayor, que también explica en más detalle algunas doctrinas más complicadas, diríamos que, o más profundas, y está un poquito más dirigida hacia los oficiales de la iglesia o aquellos que quieren profundizar más. Así que por eso se llama mayor, no solamente por su extensión, sino también tiene ese propósito. Otra cosa que se hizo en este tiempo es la forma de gobierno, cómo la iglesia ha de manejarse entre pastores, diáconos, los conflictos, la liturgia, la disciplina y todo, y como también las misiones, las plantaciones de iglesia y todo tipo de cosas que se pueden dar en una iglesia. También se formaron estos manuales o confesiones para que sea una iglesia ordenada, como dice la palabra de Dios, hágase todo en orden. Servimos a un Dios de orden, tenemos que tener nuestros documentos. Toda empresa tiene su misión, visión y también su regla de cómo debe comportarse el personal administrativo, de limpieza o lo que sea, ¿verdad? Tienen sus reglas también. Así también la Iglesia de Dios confiesa, de hecho que Pablo, cuando empezamos a leer las cartas pastorales, a Timoteo y a Tito específicamente, da instrucciones de cómo la iglesia debe manejarse, cómo la oración pública también debe hacerse por las autoridades y así sucesivamente, da instrucciones cómo se debe de manejar. Así que hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es esta confesión de fe histórica.
no solamente porque es la nuestra, sino que es verdaderamente un documento excelente que ha sido probado a través del tiempo. Muchas congregaciones a lo largo de los años tal vez no se han suscrito completamente, pero han visto el valor de este documento que fue confeccionado por muchos pastores y teólogos que vinieron a confesar su fe en medio de una crisis política entre Inglaterra, Escocia y también Irlanda, que fue incluida. Cuando vemos un poco a qué tipo de confesión nosotros tenemos hoy, queremos hacer la salvedad de que nosotros eh, confesamos, nos suscribimos a los estándares de Westminster, pero con algunas excepciones, diríamos que de alguna manera. Como bien saben, antes en Inglaterra y también en Escocia, la iglesia y el Estado estaban tan vinculados, los reyes y papas, por decir así, también en esa época trabajaban de manera conjunta, los reyes no iban a la guerra sin la aprobación de los papas y cosas así, o los líderes religiosos. Y bueno, en este tiempo había una relación muy estrecha entre iglesia y Estado, tanto así que la iglesia también tenía potestad perdón, si la iglesia le daba ciertos derechos también al Estado de, de inmiscuirse en cosas de la iglesia, por dar un ejemplo, personas que enseñaban doctrinas totalmente erradas, tal vez alguien que negaba la Trinidad, que es el caso, pasó de gente que negaba la Trinidad y que venía a querer causar revolución en medio de unas personas que ya confesaban algo. Y esto tiene cierto sentido porque ellos creían en que eso iba a traer paz, pero también atentaba un poco contra la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Muchos hermanos que sentían el llamado al ministerio o al pastorado tenían que ir a través de la iglesia oficial del Estado a pasar todos los exámenes, etcétera, y otros decían, no, yo no necesito eso, yo quiero predicar la palabra de Dios, Dios me llamó, y así aparecieron personas que tenían posturas diferentes, hubo persecución, cambio de reyes aquí y allá, especialmente en Inglaterra, mucha tensión política, y este documento fue forjado en ese tiempo, pero ya diríamos que de un tiempo a esta parte, especialmente en las colonias americanas, sabemos que Estados Unidos también fue, diríamos que formado por muchas naciones, pero fueron los peregrinos que salieron, primeramente salieron de Inglaterra, fueron hacia los Países Bajos, Holanda, y de Holanda volvieron otra vez hacia las tierras, el nuevo continente. ¿Por qué? Porque vieron que en sus hijos ya estaban perdiendo la identidad cultural que ellos querían tener, que se estaban volviendo más, no sé, holandeses o algo así. Era algo así que no querían tanto, estaban perdiendo alguna identidad cultural que querían preservar, entonces dijeron, vámonos a volver, vamos, no podemos volver a nuestro país porque hay persecución religiosa, vamos al nuevo continente y así llegaron a Estados Unidos, tensiones entre el rey y las colonias británicas. Colonias británicas me refiero a aquellas colonias que luego se independizaron para hacer lo que es hoy los Estados Unidos. Y luego llegaron ahí y empezaron a hacer, nos encanta la confesión de fe de Westminster, pero esto para nosotros ya no corresponde, ya no hay una iglesia y Estado, una relación estrecha. Entonces, lo que hoy estamos viendo aquí en pantalla son algunas diferencias entre la versión original, la que contemplaba esa relación estrecha entre el Estado y la iglesia de Inglaterra y Escocia e Irlanda, pero en las colonias americanas dijeron, no, esas partes vamos a omitir, vamos a editar, vamos a sacar porque ya no creemos de que el Estado tiene que ir a perseguir a los herejes o castigar a los herejes, o etcétera. Entonces son cosas más de la iglesia ya ahora. Tenemos esa postura y nosotros hoy presbiterianos en Paraguay y muchas partes del mundo, de hecho que esto es en Costa Rica, esta versión que estoy leyendo, en muchas partes de Latinoamérica casi todos nos suscribimos a la versión de los estándares de Westminster, con las excepciones de separar bien la iglesia y el Estado.
Bueno, ¿cuál era el objetivo de esta confesión de fe? El objetivo principal de la Asamblea de Westminster era estructurar. ¿Qué es lo que quería estructurar? Un sistema de gobierno eclesiástico, es decir, cómo iba a estar compuesta la iglesia, qué es lo que iba a creer, de manera que cuando se reúnan y de forma pública iban a adorar. ¿A quién? Al Dios Trino. ¿Dónde está que vos crees un Dios Trino? Porque hoy me puede decir que crees en un Dios Trino y mañana qué. Acá está mi confesión de fe. Esto es lo que yo creo. Lo confieso, número uno, porque la Biblia me dice que confiese mi fe. Y número dos, en nombre de la transparencia y para dar un buen testimonio, lo hacemos también y queremos que Inglaterra, decían ellos en ese tiempo, pueda adoptar, porque Inglaterra estaba saliendo del catolicismo romano. Para aquellos que saben un poco de historia, y brevemente les comento así, Inglaterra estaba bajo el liderazgo de Enrique VIII. Enrique VIII incluso fue denominado por el Papa León X, si no me equivoco, como el defensor de la fe. ¡Wow! ¿Qué título le dio? Pero ¿qué pasó? Enrique VIII luego tuvo problema matrimonial, se quiso divorciar para casarse con otra y le dijo, Papa, yo voy a seguir siendo tu defensor de la fe, pero necesito divorciarme, necesito esto. Y el Papa no le dio permiso, el Papa no creyó de que él se rebelaría, pensó que iba a seguir acatando sus órdenes, porque como sabemos, el matrimonio eh, en la doctrina católica es un sacramento indisoluble y también tiene cosas que ver con la salvación, pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, le dijo que no, a lo que Enrique VIII le dijo, ah, bueno, entonces yo me abro. Yo salgo de acá, me voy yo, formo mi propia iglesia allá por Inglaterra. Ya no vas a ser más vos, papa, la cabeza de la iglesia, voy a ser yo. Enrique VIII así va y forma lo que hoy se conoce como la iglesia anglicana. Tenemos una iglesia anglicana acá enfrente de la Ande, el San Andrés se llama. Y bueno, forma, obviamente hizo lo que quiso con su matrimonio, con la iglesia. Luego pasó él, vinieron otros sucesores suyos, algunos querían volver al catolicismo, no querían ser protestantes, no querían ser anglicanos, y así sucesivamente. Y dentro del pueblo se levantaban personas que decían, no, si vamos a ser verdaderamente cristianos, anglicanos, pero esto tenemos que purificar en la iglesia, esto se tiene que sacar, estas cosas que son más de tinte católico romano, las imágenes y cosas así, decían algunos. Y estos hermanos fueron tildados de separatistas y también apareció el nombre de puritano, que eran personas que querían purificar la iglesia. Hoy se utiliza más en un sentido negativo, pero originalmente también era la intención de purificar la iglesia, de salirse del catolicismo romano. Y ahí en esa tensión entre la iglesia de Inglaterra, anglicana, y los puritanos empezó a haber la persecución. La iglesia anglicana sacó su libro común de oración, decía nadie puede orar de otra manera que no sea conforme a este libro, nadie puede predicar en las calles a menos de que sea con licencia del Estado de Inglaterra, la iglesia anglicana, y así vemos entre varios, por ejemplo, el autor del libro eh, a- vendido, uno de los mejores vendidos después de la Biblia, El progreso del peregrino. Su nombre es John Bunyan, Juan Bunyan, vamos a decirlo en español. Eh, Escribió este libro y lo escribió desde la cárcel. Él fue apresado por no tener licencia para predicar en las calles. Y él escribió este libro desde la cárcel por no tener licencia. Bueno, repito, el objetivo principal de esta confesión de fe era estructurar, darle forma, mostrar claridad de cómo es el gobierno de la iglesia, quién está a cargo, cuáles son sus funciones, cómo se va a adorar de manera pública y cómo va a haber orden, de manera que los reinados de Inglaterra, Escocia e Irlanda, en esa época, estamos hablando de 1647, en esa época 1600, pudieran tener orden, armonía y paz. En ese tiempo el Parlamento inglés declaró que la Asamblea de Westminster, tenía poder y autoridad para, y de tiempo en tiempo, durante este Parlamento o hasta que hayan más órdenes de ambas cámaras,
conferenciar y tratar en su seno asuntos y temas referidos a la adoración, disciplina y gobierno de la iglesia en Inglaterra. Entonces, en este tiempo que se estaba, diríamos que confeccionando, se estaba haciendo, ellos tenían ciertos atributos, podían ya hacer muchas cosas, podían llevar adelante ya sus reformas mientras salía el documento oficial, mientras se debatían, se escribían, porque escribir un documento como el que tenemos hoy no se hizo de la noche a la mañana. No es que se le consultó a dos, tres tipos, nomás tráeme acá, vos sos uno de los mejores del país y escribí lo que mejor te parece. No, fue fogueado en medio del debate, documentos y muchos años pasaron para que esta confesión pueda terminarse y luego aceptarse. Los estándares, me refiero a confesión, catecismo menor y mayor, y también el libro de orden de iglesia y otros documentos más. Todo esto con la intención de purificar la doctrina y también mostrar de que todo tipo de calumnias, porque venían calumnias desde Roma, venían calumnias de diferentes sectores, como algunos más radicales, como los anabautistas, venían diciendo de que no, ustedes están perdidos, se alejan. Entonces, estos documentos mostraban la transparencia de ellos con el fin de dar testimonio de lo que la Biblia enseña, perdón. Ellos querían ser fieles a su confesión, querían vivir de una manera unida en ese país, y eso es algo loable, admirable, aunque un tanto utópico, ¿verdad? Porque sabemos que hay demasiada discrepancia y qué hacer con la gente que discrepa, que también tiene su libertad de conciencia y religiosa. Bueno, ahí fue donde tuvieron esos problemas. Por eso no nos suscribimos tanto a eso. Bueno. Entrando ya un poco más en lo que enseña nuestra confesión, este maestro, el doctor Larry Trotter, tiene un video muy interesante del cual yo saqué algunas enseñanzas para hoy. Y el doctor Larry Trotter tiene una serie de videos que hoy pasé también en el grupo, pero este en particular donde empieza ya hablando de la confesión de fe de Westminster. Hay otros, las demás confesiones, belga, Heidelberg y otros más. La confesión escocesa incluso, la que estaba vigente en Escocia antes de que ellos se sumaran como parte de la coalición que quería a Westminster. Hay muchos videos de este doctor donde enseña muy bien el, el recorrido histórico y también doctrinal de esas confesiones, cómo ellos querían confesar su fe y lo hicieron, y en qué puntos coincidían. Era un tiempo verdaderamente muy diferente al nuestro, y cuando, no sé, empezamos a hablar de esto, parece algo de ciencia ficción, ¿verdad? A uno que está lejos de la iglesia, una persona que hoy va a una iglesia evangélica y no sabe nada de la historia de la iglesia, solo sabe que su pastor formó esa iglesia hace 5 años y de ahí empezó, no tiene ni idea de toda la historia rica que existe en la iglesia cristiana, hablando cristiana ya en una sombrilla más amplia, no solamente en el protestantismo, que recordemos que la palabra protestante es un término un tanto lamentable, ¿verdad? Pero bueno, que protestábamos a Roma. La iglesia cristiana, recordemos que en el credo de los apóstoles también hablamos de, creo, en la iglesia católica, es decir, no católica romana, sino católica en el sentido universal. Creemos que la iglesia, ya estudiamos eso, católica o universal, también corresponde a nosotros que somos parte de la iglesia protestante o evangélica. Bueno, aquí una pequeña muestra cómo se llevamos a ver cómo se presenta la Confesión de Fe de Westminster. Hay un párrafo, en cada párrafo, ya enseguida le voy a mostrar un poco ahí incisos, es decir, que cada declaración de la Confesión de Westminster, estos teólogos, pastores se reunieron a decir, bueno, vamos a decir esto, esta frase, vamos, concordamos de que esto expresa bien lo que creemos, sí, sí, ¿por qué? Porque Romanos 1 dice eso, Romanos 2 dice esto, Salmo 19 dice esto, muy bien, traigan los versículos, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo cómo confesar esta fe ahora que tenemos estos versículos sobre estas verdades? Así que no es que dijeron nada más lo que se le ocurría en su cabeza, tenían que apoyar con versículos bíblicos. Y ahí lo tenemos ahí abajo y luego voy a mostrar con mayor nitidez y detalle eso cuando abordemos. Ahora, ¿qué enseña la confesión de fe de Westminster? ¿Cómo está dividida? Ahí quiero mirar un poquito. A ver, voy a pedirle a alguien que si me pueda leer un poco de esta primera parte. Hermana Mariam.
estándares de Westminster, la confesión de fe de las Sagradas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto eterno de Dios, de la creación y de la providencia. Amén. Muchas gracias, hermano. A ver, ¿alguien me puede... A ver, hermano Carlos, le he visto acá, hermano Carlos Moreira, ¿está aquí? Sí, profe, ¿cómo estamos? Bien, hermano. Eh, hermano, a ver un poco, decime un poco vos. Vos Sí. que venís de un pedigrí reformado también, hermano. Epa. Eh, comentame un poco esta primera parte de la confesión. ¿Qué Sí, te parece? ¿Tenés alguna idea de por qué empieza con las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no empezó hablando de Dios primero? O ¿verdad? mejor Buena dicho, pregunta, profe. mm, O sea, justamente en el orden tiene mucho que ver porque es como una lista de prioridades, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a hablar sobre las Sagradas Escrituras, por ejemplo, estimo que está primero justamente porque hay muchas personas que dudan de la procedencia o dudan también de la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Entonces, sabemos que lo importante es Dios, ¿verdad? Pero lo que nosotros sabemos de Dios es su palabra, que es lo que Él transmite. Entonces, estimo que por eso debe ser primeramente importante lo que Él dijo de Él mismo, para luego poder avanzar hacia los demás, o sea, los demás puntos, ¿verdad? ujú. No sé qué pensás de eso, profe. Está muy bien, hermano. Muchas gracias por compartir tu Mm, percepción. Excelente. Hermano Jorge, Gracias. veo que está levantado. Adelante. ¿Qué tal, hermanos? Profe, yo eh, tuve un pequeño estudio también acerca de las confesiones y según en varios comentarios de lo que estudié y leí básicamente es porque la Sagrada Escritura es la base de la cual salen todas las doctrinas, entonces por eso es el punto de partida de la Sagrada Escritura, porque la base, el centro, la evidencia, básicamente eso. Ujú. Amén. Y eso. Amén. ¿Algún aporte más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Por qué la confesión empieza con las Sagradas Escrituras, luego habla de Dios y su naturaleza trina y luego Profe, sus vos sabés que decretos? me llama mucho la atención que este orden me hace recordar un poco al credo, ¿verdad? Ujú. A Sí. ese orden también que se va a ese que vimos en la primera clase. Ujú. Creo en Dios Padre Todopoderoso, aunque ahí empieza hablando de Dios Padre, creo en Dios Padre, ¿sí, Sí, verdad? ese tipo, a partir del punto 2 en adelante, para ser un poco más específico. Eso. Sí, así mismo. Profe, No dice primero creo en la Santa Biblia y después creo en Dios Padre. Mm. Pero sí, tiene también algo de relación. Adelante. profe, yo particularmente pienso que habla en ese orden porque a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es que tenemos el desarrollo de las demás cosas que nos va contando todo lo demás que necesitamos aprender y saber de Dios, la Santa Trinidad, etcétera. Es como que esa es la base fundamental para consolidar, para empezar a consolidar la fe, el cimiento, algo así. Sí, así mismo. Amén. Muchas gracias por compartir, hermano. Es correcto. ¿Alguien más que quiera compartir algo aquí? Hay una palabra que puede ser un poco complicada, que se conoce como epistemología. Epistemología.
Dice, profe. Y bueno, la epistemología, logía habla de estudio, piste habla de conocimiento, incluso de fe a veces. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos el estudio? Lo que sabemos. Es decir, ¿por qué creo lo que yo creo? ¿Cuál es el fundamento, la razón de lo que yo creo? Porque si yo voy a empezar a confesar mi fe, siempre se va a poner en tela de cómo vos sabés que eso es cierto, de dónde vos sacaste, cómo puedes estar seguro que no es solamente tu opinión, cómo te adoctrinaron, cómo a vos te parece mejor, qué pasa, vos crees que son un iluminado, ¿por qué cuando vos te vas en una secta, ya sabemos que niegan muchos esenciales, por dar un ejemplo, los mormones? Vos te vas y uno de sus artículos de fe, confesiones de fe, lo crea o no, lo tienen, como lo aprendimos en la clase pasada, que todos tenemos confesiones. Los mormones tienen confesiones. Recuerdo una vez que un mormón llegó, eh, le saludamos, vino, se acercó, hablamos y en un momento le hago yo la pregunta, eh, ¿ustedes creen en la Biblia? Y me dice, claro que sí creemos en la Biblia. Y yo le digo, pero no creemos en la Biblia de la misma manera, ¿verdad? Yo le estaba sondeando un poquito lo que él, a ver si conocía un poco su confesión, ¿verdad? No, claro que sí, hermano, me dijo, ¿verdad? Tira. Hermano, me dijo ayer. Eh, Me quedé callado, no, porque quería decir, no, no me voy a llamar más. Pero bueno, pero decime, ¿vos creés que esa Biblia que tenés ahí, vos tenés, es la misma Biblia que yo tengo, ¿verdad? Sí, tenía una Reina Valera 1960, tenía ahí en su mochila. Y me dijo, sí, mira, tenemos la misma Biblia, hermano. Y si no quedamos ahí nomás, me puede marear, me puede hacer creer de que no estamos muy lejos. Y le dije, pero vos crees todo lo que está en la Biblia, le dije. Claro, hermano, es la palabra de Dios, me dijo. Y yo después le dije algo que se asustó, parece el tipo, y parece que se cayó el teatro, porque me dijo, porque yo le pregunté, pero ¿acaso tu confesión de fe no dice artículo de fe número 8 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida, pues contiene muchos eh, errores humanos de escribientes, de escribas, gente que escribió, que añadieron cosas que no estaban y por lo tanto se necesita de su libro de Mormón para tener la doctrina correcta. De hecho que, ¿acaso ustedes nos dicen que el libro de Mormón es el libro más correcto, incluso más que la Biblia, ¿verdad? Me mira así y me dice, es correcto, me dice. Y ella me pregunta quién sos, cómo sabes esas cosas. Pero simpático fue porque él no empezaba con la Biblia, sino que empezaba con su libro de Mormón, un libro aparte que le ayuda, entre comillas, a interpretar la Biblia y de ahí saca sus definiciones de quién es Dios. Tienen varios libros también donde confiesan su fe. El libro de Mormón, la doctrina de gran precio y hay otro más que no me acuerdo ahora. Pero bueno, tienen sus propias confesiones de fe donde hablan de que Jesucristo fue alguna vez un hombre que caminó también en no en este planeta, sino en otro, y fue verdaderamente fiel y fue recompensado con el estatus de Dios para que pueda tener también su propio planeta, con gente que le adore y que pueda tener sus hijos espirituales y sus esposas espirituales. Esos son documentos que sus profetas han declarado en sus confesiones, en exposiciones, en sus seminarios. Y bueno, ellos tenían mucha forma de defender eso. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestra confesión de fe empieza con la Biblia porque ¿por qué creemos lo que creemos? Viene primeramente de Dios. Es algo que nosotros no podemos llegar a conocer
por completo. Tenemos la revelación general que ya estudiamos. La creación muestra el poder, la bondad, la creatividad de Dios. Tenemos nuestra conciencia que también testifica de que hay un Dios, de que nos acusa cuando estamos equivocados, de que nos muestra también cuando hacemos cosas buenas, a menos que empecemos a hacer cosas, a informar nuestra conciencia de cosas perversas, como hacen muchas ideologías hoy, censuran, encallecen sus conciencias con mentiras y perversiones hasta tal punto de que dicen, no, a mí me hace feliz esto. Hablando, por ejemplo, una persona que es un pederasta, que dice que no, yo no soy un perverso, solamente tengo mi preferencia sexual es atracción a los menores. Wow. Conciencias encallecidas y no macanas. Quiero llegar con esto de que nuestra confesión empieza con las Sagradas Escrituras porque es Dios que se acercó a nosotros a través de esa revelación que ya estudiamos, de esa revelación que vino a través de la superintendencia del Espíritu Santo, utilizando no hombres de manera mecánica, sino orgánica, utilizando su cultura, su personalidad, sus habilidades, todo en la providencia de Dios de manera que podamos tener lo que Dios ha querido que tengamos. Dios se ha revelado a nosotros, sí, en la creación, en nuestras conciencias, pero esa es una revelación general que no nos da muchos detalles sobre la salvación. Mirando la creación, yo no puedo llegar al conocimiento salvífico. Puedo saber de que hay un Dios, de que hay un creador, de que hay un diseñador, de que no soy un accidente del universo, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué religión tiene la verdadera? ¿Acaso los guaraníes? ¿Acaso los incas, los mayas, los aztecas? ¿Qué Dios? La creación, y es mejor, su conciencia. De hecho, que las tribus tienen, los nativos, no hay tribu, hasta donde yo sé, sociológicamente hablando, en las investigaciones, no hay tribu que no adore alguna deidad. Es decir, el hecho de que todas las tribus tengan dioses falsos da testimonio de que fueron creados como criaturas de adoración, con conciencias que le llevan a pensar de que hay algo más allá que lo físico. Hoy, mucha ciencia crítica, sociológica, dicen, no, eso es un vestigio, algo que sobró de la evolución porque le tenemos miedo a lo desconocido e inventamos cosas, así como los mitos, que desaparecían los niños en el medio de la siesta, probablemente eran violadores que le llevaban a los niños y después le mataban y le enterraban y la gente no sabía cómo explicar e inventó el mito del Yacyretá, lo mismo con el bombero y cosas así. Así explican muchas personas que estudian sociología y quieren sacar a Dios de la ecuación, esa conciencia que tenemos de que somos seres que fuimos creados para adorar lo trascendente, lo que va más allá de la creación. Entonces, solamente con la creación y nuestra conciencia no podemos llegar al verdadero conocimiento de quién es Dios, a menos de que Él tenga una condescendencia, de que Él venga y nos muestre, nos dé su palabra, y lo hizo. Hemos estudiado la historia primigenia, el registro que el Señor le dio a Moisés para mostrar el relato de la creación y hemos visto los diferentes propósitos, pero fue Dios quien se acercó a nosotros. Y a través de su palabra, ahí le dijo, yo soy el que soy santo. Así que empezamos con la palabra de Dios por eso. Ahí podemos saber quién es Dios y su naturaleza trina. Ahí podemos saber qué es lo que Él ha decretado desde lo que le ha placido mostrar su voluntad revelada para nosotros. Ahí podemos ver cómo la creación da testimonio de Dios, cuál fue su propósito, por qué tenemos ese registro que el Señor utilizó a Moisés. Ahí vemos cómo todo este mundo es sostenido por su providencia. Entonces, los capítulos del 1 al 5 en esta confesión nos enseñan sobre Dios y solamente podemos aprender de Dios cuando Él, podemos aprender en más detalle sobre Dios a través de las Sagradas Escrituras, de quién verdaderamente es este Dios. Porque si me quedo con la creación, voy a estar al mismo nivel que todas las otras tribus, todas las demás religiones que admiten de que hay un creador. Pero cuando hablamos del Dios trino de las Sagradas Escrituras, ahí es donde mi fe, mi religión es la correcta.
Entonces la confesión de fe está confesando aquí, valga la redundancia, el Dios Trino que se reveló en las Escrituras, no el cual nosotros nos parece que es así. En el capítulo 6 ya nos habla un poco del estado del hombre, como toda cosmovisión hoy, toda persona que hoy está viva tiene opiniones sobre la realidad en la que vive, sabe, tiene una opinión de dónde vino. Si vos le preguntas a una persona no creyente, ¿qué crees sobre el origen de la vida, del universo, del ser humano? Tal vez vio documentales en Discovery Channel, vio, qué sé yo, algunos videos por ahí, o en el colegio le enseñaron y se persuadió y cree que es un accidente del universo, que es el resultado del proceso de millones o billones de años de células que fueron evolucionando a través de procesos químicos, las leyes de la física, eh, el azar, porque son esos los elementos que generalmente dicen, el azar, la evolución y también procesos químicos o las leyes de la física las que dieron el origen a la vida humana. Pero nosotros creemos que el Señor creó a Adán enterito, enterito. Del polvo lo hizo y sopló aliento de vida en él. Pero hoy mucha gente cree, ahí está en la parte del capítulo 4 de la creación, su concepción del origen de la vida está en lo que otros le han informado. Nosotros como creyentes, nuestra cosmovisión es cristiana, creemos de que en la creación y confesamos en el capítulo 4 de que a Dios le plació crear al hombre a su imagen y semejanza para expandir su reino, para cultivar su jardín, etcétera. Y en 6 días. De hecho que los autores, la mayoría de los autores de esta confesión eran creacionistas. Creían de que Dios creó el mundo en 6 días literales y el séptimo descansó. Aunque hay tal vez un poco de evidencia de gente que tenía ya tal vez otra perspectiva, pero que no, en el medio del debate no procedió. En fin. Luego creemos el capítulo 6 de la caída del ser humano, del pecado y su castigo. Hoy muchas personas te acercas a ella, tienen una idea del origen de la vida, pero también de la condición del ser humano. Vos le preguntas, ¿cuál es tu opinión sobre la humanidad hoy? ¿Y qué te pueden decir? ¿Cuáles son algunos ejemplos? A ver si alguien me da, si vos no fueras creyente y fueras alguien, no sé, del mundo, ¿qué es lo que la gente dice hoy sobre esta parte del ser humano? Micrófono abierto. ¿Qué dicen la gente? En cuanto al origen, ya sabemos. Evolución. Y la gente dice prácticamente, profe, que ellos se consideran personas buenas, que no son personas malas, evadiendo la responsabilidad del pecado y justamente de su consecuencia, que es el castigo eterno. Y es una de las cosas que por lo general me parece un muy buen argumento para poder proceder a la evangelización, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a ser juzgados en base a la Constitución Nacional del Paraguay, que dice que nosotros, porque no estamos en Tacumbú, somos personas buenas, que no somos personas malas, ¿verdad? Sino que somos personas buenas, ¿verdad? Entonces, Mm. la caída del pecado abarca justamente todo eso, ¿verdad? Que nosotros no es que somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas, sino que nosotros somos personas malas que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor hacemos cosas buenas Ujú. esporádicamente. Amén. Así mismo es. Esa es una de las típicas respuestas que recibimos. Sí, cuando hablamos entonces, estamos viendo un poco qué es lo que contiene esta confesión de fe, pero recordemos, todas las personas son religiosas. ¿Cómo? Todas las personas son religiosas. El hombre fue creado como un ser religioso. ¿A qué queremos llegar con eso? De que busca darle sentido a su vida a través de creencias. ¿Qué es la religión sino un grupo de creencias por las cuales guías tu vida? Esa es una religión. Un grupo de creencias, tal vez vos no tengas, hay religiones en las cuales no hay una deidad,
Hay religiones donde adoran a la creación, el planeta, como por ejemplo el panteísmo. Si recuerdan esa película de Avatar, no sé si vieron la película donde el planeta, el árbol, era la deidad del cual fluía la energía y cosas así. Y la gente vio esa película y wow, qué lindo. Y tal vez sea así. Tal vez somos solamente energía en el universo que va siendo reciclada de a poco y después nos transformamos y volvemos como otra cosa, reencarnación. Cuando quieren evadir la idea de Dios y de la responsabilidad moral, y aparecen diferentes teorías de por qué, pero por qué el humano es, por qué hay maldad en el mundo, por qué el ser humano comete tantas cosas malas, por qué tenemos policías, cárceles, pena capital, por qué hay genocidios, injusticias. Cuando llegas a ese tipo de preguntas, esas personas también van a confesar su fe, su fe, pero no son personas de fe, su religión, sí. Tienen fe en algo que no pueden probar, en algo que no lo pueden ver, en algo que ellos mismos se han creado una propia confesión de fe sobre el origen de la vida, sobre el estado o la condición de la humanidad. Tienen una confesión de fe, todas personas tienen una confesión de fe. Le preguntas por qué la humanidad es así y la verdad que nosotros somos buenos, pero el ambiente, la mala junta, eh, si vos creciste luego en una familia de alcohólicos, es difícil que que no te vuelva alcohólico, la junta y todo ese tipo de... Tienen una confesión de fe de la condición del ser humano. ¿Por qué el paraguayo es así? Y mira, en la época de Carlos Antonio López, y después se fue creando esta cultura, apareció el viernes de soltero, y ahí ya se dijo que el hombre que era más, que tenía más mujeres, ese era el verdadero macho. Tienen una antropología, tienen una confesión de fe sobre por qué el hombre, el humano, es como es. Y cuando hablamos de pecado, para ellos es lo que está mal, por ahí donde hablamos de la ética y la moralidad, ¿por qué eso es inmoral y por qué no? ¿Por qué un hombre que tiene sexo con muchas mujeres se le considera como un winner, un picholo? Wow, en nuestra cultura, a gran escala. Pero una mujer que tiene muchos amantes es considerada como una ramera, una prostituta, una mujer fácil. ¿Por qué ese tipo de distinción? Bueno, y así es la cosa. Eso es lo que nosotros creemos acá. ¿Qué está diciendo? Su credo y su confesión en su antropología. ¿Qué significa antropología? El estudio de antro. ¿Qué es el antro? El hombre. En nuestra confesión de fe, nosotros tenemos explícitamente por escrito, con versículos bíblicos, qué creemos sobre la naturaleza del hombre, por qué las cosas están tan mal como están y cuál es el destino de estas cosas. Así que tenemos nuestra confesión de fe explícita y escrita. Todas las personas tienen una confesión de fe sobre su antropología. Ahora, una vez que admitimos de que hay un problema, nuestra confesión de fe aborda el siguiente aspecto de los capítulos del 7 al 13. A ver un poco. Voy a pedirle a alguien que no haya participado todavía que me pueda leer un poco esto, por favor. Del pacto de Dios con el hombre, dice el profe. Sí. El 8, de Cristo el mediador. El 9, del libre albedrío. El Ujú. 10, del llamamiento eficaz. 11, de la justificación. 12, de la adopción. 13, de la santificación. Así es, muchas gracias. Aquí vemos entonces del capítulo 7 al 13. Ya vimos que el capítulo 6 nos muestra la naturaleza humana, de que hay pecado y de que hay condenación, es decir, las malas noticias. Pero las buenas noticias son la soteriología, el estudio de la salvación. Soter, salvación, logía, estudio. La Biblia enseña sobre la salvación, obviamente, apuntando a Jesucristo, el Rey, la buena nueva del reino. Como ya vimos, la teología del reino es el marco más amplio de las Sagradas Escrituras.
Y aquí volvemos otra vez con el pacto que ya habíamos estudiado. Pactos nacionales, pacto de gracia, pacto universales, nuevo pacto, todo eso ya estudiamos nosotros en nuestros estudios anteriores. Y la confesión también muestra aquí, y vamos a ver otro gráfico, pero del 7 al 13 habla de la perspectiva divina, de cómo Dios ve la salvación. Dios se acerca al hombre a través de pacto, da a Cristo, también como Dios ve la libertad humana, como Dios llama de manera eficaz a los suyos, aquellos que son sus santos, escogidos desde antes de la eternidad pasada, y como los justifica, justifica significa que son declarados inocentes delante de su tribunal, es decir, reciben la salvación, pero no solo el beneficio de ser salvos, sino que son parte de la familia de Dios, son adoptados y luego también son capacitados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, el varón perfecto, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que aquí vemos todo esto de la salvación desde una perspectiva divina. Si entráramos en detalle y usted empieza a leer todos estos capítulos, verá que el tema recurrente es la salvación desde cómo Dios la ve, cómo Dios la da, cómo Dios la manifiesta y cómo Dios la comunica a través de su palabra. Recordemos que la confesión habla de eso. Ahora bien, pregunto yo, una persona que en su confesión de antropología dice, sí, estamos mal, amigos, estamos mal como humanidad, vamos a echar a perder todo y va a ser un desastre, van a haber consecuencias, no habla de religión, no habla de Jesús, no habla de infierno, pero tiene una confesión antropológica. ¿Qué va a decir sobre la salvación? ¿Qué tipo de confesiones puede dar? ¿Qué es lo que hoy la gente empieza a decir que es su salvación, la solución? A ver, algunas ideas. ¿Qué andan diciendo la gente por ahí? ¿Qué es lo que va a traer salvación? ¿Qué es lo que va a traer consuelo, ánimo, mejora, progreso en la humanidad? Gente que no quiere decir Dios, ni Jesús, ni Biblia, ni nada de eso. ¿Qué dicen? Y salvación, por ejemplo, va a traer, qué sé yo, cuidar el planeta, ver las formas de reutilizar ciertos materiales como para poder después, formar lo que es la nueva parte de la Tierra que se quiere, en la que nos queremos mudar, etcétera, ¿verdad? O sea, todos esos son planes de salvación a futuro, supuestamente, para este tipo de Confesiones. personas. Son La gente que confesiones, se quiere así mismo, llamar, hermana. perdón, Así mismo. ¿verdad? Así mismo, hermana. Son confesiones. Están confesando lo que creen que le va a salvar. Así mismo. Gracias, hermana. Otra cosa también, bro, dicen, tenemos que echarle a Carte porque Carte es el que funde todo nuestro país, él es lo del narco y vamos a estar mejor después cuando los liberales suban, también suelen decir. Ahí está. Otra confesión de soteriología, de salvación. ¿Cómo vamos a estar mejor? Otra confesión, la ciencia, la tecnología, eso, lo que la gente habla con la gente y dice la tecnología, para eso está la tecnología, para eso está la ciencia. Así mismo. Muchas gracias, hermano. Exactamente. ¿Qué más? ¿En qué la gente deposita más sus esperanzas de un mundo mejor? Su confesión, su credo. Mm. Hay muchas cosas en las cuales las personas depositan en su propia bondad. Hay gente que cree que, como dijo la hermana, yendo a otro planeta porque este ya vamos a fundir. Hay otros que, así como en la película esta de los superhéroes, los Avengers, que el malo de la película era alguien que quería hacer una reducción de la población. Hay gente que también tiene esa confesión
cree de que necesitamos bajar la población, se va a acabar el agua, se van a acabar los recursos, vamos a morir todo acá, tenemos que hacer algo. Y ahí aparecen agendas globalistas donde la tasa de los nacimientos, la natalidad baja, no hay más matrimonios, no hay más hijos, hay aborto, hay LGBT, hay animalismo, gente que cree que puede autopercibirse como animales, y incluso hay gente que su esperanza del futuro es que el transhumanismo. Dice, tenemos que ver la forma de que nuestros cerebros puedan ser transportados en robots, porque solamente lo que se descompone aquí, que podamos poner nuestra conciencia en chips para que podamos ser robots y vivir por la eternidad, porque este cuerpo va a morir, no podemos, no encontramos, tenemos que ver ahora eso. Esa es una nueva corriente que está también de salvación para muchos. Entonces, pero ya desde una perspectiva un poco más humana, nuestra confesión de fe aborda el tipo de fe que verdaderamente salva. Sabemos que los demonios tienen fe. Los demonios saben, fe, obviamente, los demonios saben que Dios es real. El libro de Santiago lo dice, de hecho que hace todo un énfasis en la fe verdadera y en la fe falsa de los demonios que no tienen obras, del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, no del remordimiento, que, no, sino el arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de corazón, y eso te lleva a las buenas obras. Todo esto es ya de nuestra participación en los beneficios de la salvación, cómo perseveramos y por qué, y también del tipo de consuelo que recibimos, seguridad de la gracia y la salvación. Todos estos temas abordan nuestra confesión de fe sobre la salvación y los beneficios que produce la salvación. Hay un arrepentimiento genuino, hay obras que son fruto de un corazón nuevo, regenerado, persevera hasta el fin porque es del Señor y tiene gracia y salvación, tiene una fe salvadora. Ahora, de los capítulos 19 al 24, ahí ya vemos privilegios y responsabilidades de los creyentes. ¿Cuáles son? ¿Qué hacemos con la ley de Dios? ¿Cómo la entendemos hoy? ¿Cuál es la libertad cristiana? Es decir, acá están nuestros privilegios y nuestras responsabilidades, la libertad de conciencia, cómo nos reunimos, cómo tienen que ser, cuál es nuestra responsabilidad cuando nos reunimos para dar adoración al Señor en su día santo, y también en cuanto a juramentos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros compromisos, también nuestra relación con el gobierno y la política, nuestro estado civil, como ser ciudadanos correctos que dan testimonio de ser sal y luz. Todo eso nuestra confesión también nos da guías para poder manejarnos también en nuestro matrimonio y también las situaciones tristes y trágicas que se dan en el divorcio y también las segundas nupcias. Así que todo este tipo de cosas son privilegios, pero también responsabilidad de los creyentes en las diferentes áreas. A esto también aborda cosas muy importantes, prácticas de cómo llevar nuestra fe, la fe salvadora que hemos recibido, cómo mostrar eso en una vida práctica. Luego del capítulo 25 al 31, ya la confesión habla más de temas eclesiásticos. Eclesía viene de iglesia. Entonces, ¿cómo se manejan la iglesia? ¿Cuál es la definición de la iglesia? ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cómo debe haber de unión, comunión entre ellos? Los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. ¿Cuántos hay? ¿Qué pensamos de los sacramentos de otras religiones? Especialmente ahí aparecen declaraciones controversiales por el mismo contexto en el que se da la confesión. Se habla un poco del sacramento de la Eucaristía romana y se hace contrastes cómo debe ser un verdadero sacramento de la Santa Cena, también de cuáles son las censuras eclesiásticas, es decir, la disciplina, cómo deben obrar los oficiales, qué es lo que tiene que darse ahí, de los sínodos y concilios también en esta parte. La confesión muestra cómo deben organizarse, cómo la iglesia tiene que ser conexional y no aislada, ermitaña y sectaria, sino que tener una unión y comunión con la Iglesia Universal y con otras iglesias también que profesan la misma fe, la misma confesión y diferentes tipos de relación. Evidentemente, si voy a ponerme a hablar con otros hermanos de mi misma denominación, van a haber muchos más puntos de contacto que con otros que son de una
confesión diferente. Ya en la última parte de la confesión habla del estado de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Como ya sabemos, aún los impíos tienen algunas ideas sobre esto. Algunos dicen, ya no son más nada, son polvo de estrellas, volvé al universo, la energía que se recicla, ya de nada sirve, hace tu vida ahora, ya pasó tu tiempo. Tienen una confesión de fe sobre el final de los tiempos. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. A eso se refiere escatón, de escatología, la doctrina de las últimas cosas. ¿Y qué va a haber en el juicio final? Todos tenemos una confesión de fe sobre el juicio final. Vos podés decir, yo no creo nada en eso del juicio final de Dios, no, todo para mí, esos son todos cuentos. Esa es tu confesión de fe, entonces. Una confesión de incredulidad en la revelación bíblica que a lo largo de la historia ha estado ahí. Las confesiones reformadas, especialmente la de Westminster y otras más, en este caso, da un énfasis en la teología del pacto, teología federal, que habíamos visto ya también. ¿Qué era la teología federal o de pacto? Aquí vemos como del 1 al 5 habla de Dios y las escrituras, obviamente. Y fíjense que antes de hablar de Cristo, del capítulo 8, hay algo en medio de la caída y Cristo. Hay algo en medio. ¿Y qué es eso? El pacto. Cómo al Señor le plació revelarse, tener misericordia. Cómo fue que Él mostró su voluntad para que el hombre sea reconciliado con Él a través del mediador que es Cristo. Pero ¿cómo se dio esa interacción? Y eso es lo que hemos estado estudiando hasta aquí, la teología del reino. Ya vimos inauguración, continuación, consumación. Ya vimos desde el jardín, ya vimos todos los pactos, cómo el Señor le llamó a Israel, cómo el pacto de gracia fue administrado en diferentes etapas. Primeramente, el pacto universal con Noé, pacto de gracia ahí, y luego ya llama a Abraham, pactos nacionales con Abraham, Moisés, David. Luego ya vienen, obviamente, ya el nuevo pacto con Cristo ya como cabeza. Es decir, la teología pactual forma como el esqueleto de toda la Biblia. Ya sabemos que primero está la teología del reino, el marco más amplio, y la administración del reino viene a través de los pactos. Pacto de obra con Adán. Haz esto y vivirás. Adán cayó, entra en función del pacto de gracia. El Señor provee la promesa de Génesis 3:15 de que el Salvador vendría, viste con piel de animales a Adán y Eva, es decir, hubo derramamiento de sangre para dar una sombra, una imagen del sacrificio que habría de venir con Cristo en la cruz, pero mientras tanto se va formando el desarrollo orgánico de este pacto de gracia a través ya de diferentes administraciones nacionales, universales, Noé, y también luego en el nuevo pacto. Ok, bueno. Esto entonces para ir llegando un poco hasta esta parte, pero yo les voy a mostrar un poquito aquí lo que quiero que estén leyendo también. A ver, un poco 2020. Esta es el capítulo 1. Me gustaría que lean el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster y comenten un poco qué es lo que han aprendido también. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 párrafos. Son 10 párrafos de una confesión y ya hemos visto, ya hemos comentado de por qué empieza ahí. ¿Cuál es el propósito de que empiece esa confesión de fe ahí? Entonces, esta sería prácticamente la tarea, el leer el capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster para tener una pincelada, un pantallazo de lo que, cómo empieza la confesión y por qué empieza con las escrituras también y ver los temas que abordan, porque ya en la próxima clase estaremos viendo un poco más lo que son los catecismos. Entonces, yo no voy a entrar en todos los detalles porque son 32 capítulos, es muchísimo ahora. Y solamente le pido que lean ahora el capítulo 1, especialmente aquellos que van a estar teniendo conmigo los domingos, clase presencial. Vamos a estar empezando, entonces esta lectura ya le va a venir súper bien para estar bien empapado ya del tema y hacer
sus preguntas y comentarios cuando estemos abordando las diferentes enseñanzas que hable esto, pero también aquí en CETEM voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas para la siguiente clase sobre este capítulo 1. ¿Ok? También, a ver un poco, quedan 8 minutos. Quiero mostrarle, este es el libro que se llama Los Estándares, perdón, de Westminster. Ahí. Este es el libro. Y este libro tiene también aquí al principio, acá está, una introducción general, no, este no. Para aquellos que quieran ver un poquito más qué es lo que pasó, en qué tiempo se formó, acá está el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? Como les dije anteriormente, nosotros tenemos que saber en qué contexto histórico se formó esta confesión de fe. ¿Por qué es importante? Para no caer en errores, porque yo le dije hoy, por ejemplo, de que nosotros nos suscribimos a la confesión de fe, pero que hacemos eh, excepciones. Es decir, personalmente nosotros, y eso es a libre conciencia, creemos de que tiene que haber una separación entre iglesia y Estado hasta en un cierto punto, no totalmente, porque aún el Estado tiene todavía, obviamente, derecho de venir y decirte a vos que tenés que tener tu iglesia, una salida de emergencia, extinguidores, tiene que velar de que ese lugar sea seguro para que vos entre ahí, la municipalidad y todo eso. Entonces, hay ciertos puntos de contacto todavía ahí con el Estado por un orden civil y la seguridad nacional también. Entonces, eso también es importante. Pero en este tiempo se estaba dando muchas cosas en la Iglesia de Escocia y también en Inglaterra que sería muy interesante que pudieran apartar un tiempo para poder entender por qué nosotros no nos suscribimos a una suscripción eh, de la confesión original. ¿Por qué tomamos las excepciones americanas? ¿Por qué no tenemos la misma suscripción estricta que tuvieron o que tienen algunos todavía hoy? Hay gente que se suscribe a la versión original y recién le mostré, ¿dónde está? Aquí. Versión original versus versión 1788. ¿Dónde está el que me interesa a mí? Acá está, versión original, esta parte. Aquí dice, a ver un poco, en 1788 los estándares de Westminster fueron adoptados por la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, pero revisaron los capítulos 20, 23 y 31 de la Confesión. Es decir, ¿y qué pasó? Hubo enmiendas, es decir, sacaron algunas partes. Fíjense aquí en esta parte, la original que decía, a ver dónde empieza la oración. A ver. Dice aquí, hablando de los herejes, aquí. Bueno, voy a empezar aquí. Y procederse contra ellos, refiriéndose a los herejes, los destructores, mediante la censura de la iglesia y mediante el poder del magistrado civil. Aquí la confesión original estaba diciendo que el Estado podía inmiscuirse con aquellos que tenían enseñanzas erradas, terribles, que buscaban crear alboroto en medio de las personas, de la fe, que era una fe en común del país. Bueno, entonces, pero aquí queda nada más ya ahí, mediante la censura de la iglesia. La iglesia disciplina a aquellos que traen, por ejemplo, doctrinas como antitrinitarias, pero ya la iglesia no le dice, no le denuncia con el Estado para que el Estado venga y proceda con él con una sanción ejemplar. No, eso se daba en esa época, pero nosotros tomamos acepciones en cuanto a esto. Y hay otras cosas más que también sería interesante más adelante que pudieran ver también. También aquí el magistrado civil dice puede organizar reuniones de iglesia y cosas así. No, eso ya le corresponde más a la iglesia. Si quiere reunirse, si quiere hacer asambleas entre todas sus denominaciones para el bienestar, para la armonía, para tener, para mejor manejo. Ya el Estado no se mete en esas cosas como lo confesamos hoy y lo practicamos hoy. Entonces, quiero aclarar que la confesión de fe que estamos estudiando es aquella que no se suscribe a esa relación entre iglesia y Estado en el sentido estricto, sino que decimos, hay cosas que el Estado sí tiene cierto grado
de conexión, como ya las dije recientemente. Por ejemplo, los pastores eh, tienen que tener su carnet de pastor. La iglesia también tiene que ser inspeccionada si hay salida de emergencia, extinguidores. También tiene que mostrar sus estatutos, qué es lo que cree y demás cosas, de manera que no haya abusos eh, de tinte sectario, porque conocemos la historia, que muchas sectas, en Estados Unidos específicamente, también hubo sectas donde líderes religiosos eh, manipularon las conciencias de gente, de sus feligreses, entre comillas, y les obligaron a tomar veneno para decirle que se iban a encontrar todo ya en el cielo y cosas así. Entonces, el Estado sí pide a las congregaciones que se identifiquen quiénes son, que creen, así como también se hizo con la Asamblea de Westminster. Ellos querían armonía y paz, y el gobierno, el parlamento le dijo a estas personas: ok, ya no somos católicos romanos, somos la iglesia anglicana, pero ustedes están creando tanto problema, y queremos censurarle, pero ustedes se hacen de los pobrecitos. Traigan ya su confesión, vamos a ver qué es lo que creen, porque están creando tanto problema que queremos saber qué es lo que creen primero. Entonces, así en medio de la controversia, así en medio del intento de unir a la iglesia, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, surgieron estas confesiones de fe, así como también nuestras iglesias locales dan cierto tipo de confesiones al Estado hoy, para mostrar transparencia de que acá no está ocurriendo nada extraño. De hecho, que también cuando diezmamos o damos nuestra ofrenda, nuestras congregaciones también tienen ahora, de manera transparente, informan la cantidad de dinero que reciben en concepto de donaciones, ¿verdad? Y diezmo y donaciones, ofrenda. ¿Para qué? Para mostrar al Estado: miren, estos somos nosotros, esto creemos, acá están nuestras credenciales, nuestra constitución, nuestros estatutos, esta es la plata que entra de fulano de tal. ¿Para qué? Para decir al gobierno: queremos ser buenos ciudadanos, de ninguna manera vamos a pretender mantener estas cosas en secreto, tirándonos de los más espirituales. Queremos ser buenos ciudadanos, queremos ayudar al gobierno a que combata también el tema del lavado de dinero y todo ese tipo de cosas. Así que confesamos también nuestra fe, de alguna manera, al Estado, lo que creemos. Ahí sí hay un tipo de relación, pero ellos no pueden venir a meterse y decir: no le puede ordenar como pastor a esta persona, no le puede sacar la membresía, no le puede dar. Ahí ya no hay injerencia del Estado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos llegado por hoy. Entonces voy a cortar un poco mi grabación, pero solamente para ya aclarar un poquito, lo que quería pedirle era que lean el capítulo 1 de la confesión. Y, a ver, hay un video que les quiero pasar también, que es este, que dice qué es el presbiterianismo, para que tengan también una idea de dónde surgió, quién es uno de las personas, porque la Confesión de Fe de Westminster tiene, es más del presbiterianismo, y por más de que uno tal vez que esté aquí en esta clase no sea presbiteriano, tiene que conocer un poco también qué es el presbiterianismo, por qué cree, qué tipo de confesión dan ellos, así como yo conozco lo que creen los bautistas, los pentecostales, los menonitas. Yo me intereso por conocer lo que ellos creen, de manera a poder decir: yo no me suscribo a esa confesión de fe, no soy ni pentecostal ni menonita, yo creo que verdaderamente esta confesión de fe es más apegada a la Biblia. Así que tenemos que conocer también otras confesiones de fe, otras culturas eclesiásticas, para de manera a estar informados y poder dar un testimonio correcto. No solamente decir: yo no conozco nada de esa iglesia, lo que creen, las otras denominaciones, yo con la mía estoy feliz. Bueno, a conciencia limpia lo hace, pero un bereano, Hechos 17, siempre está siendo noble, escudriñando y buscando también los diferentes tipos de confesiones de fe, especialmente las históricas, que dicen ser bíblicas y sanas. Así que uno las lee todas las que puede, saca conclusiones informadas y a conciencia limpia se suscribe a una
si así lo cree correspondiente. Amén. Entonces voy a pasarle también este video de 13 minutos para que tengan una buena pincelada de qué es la confesión de fe de Westminster, qué enseña el presbiterianismo y dónde salió, porque en este seminario somos presbiterianos y no porque seamos sectarios o quiera ser prosélitos, sino que queremos ser transparentes en lo que creemos. Amén. Amén. Entonces, uy, perdón, activé sin querer. Amén, profe. Bueno, entonces, un segundo, voy a... uy.